llegamos a esta... Podemos levantar y ver los 3, ahí veo también un 8, un 4, un 6, ¿ya? ¿Hay alguien que esté en 5? ¿Hay algún 5 en la sala? No va a pasar nada si hay un 5 en la sala. ¿Un 4? 1, ¿ya? ¿7? ¿Hay un 7? ¿No? Ya. ¿Por qué partimos con los gatos? Bueno, me gustan los gatos, pero también porque no es lo mismo partir una actividad que estuviéramos todos en 6 a estar en 5. El clima de aula cambia, ¿verdad? Y esa es la primera área a considerar cuando vamos a llevar alguna estrategia diversificada. Ver cómo está la escuela, cómo está el aula, cómo están los estudiantes. Vamos a seguir. Bueno, ¿desde dónde nos vamos a posicionar cuando a mí me dicen, Yari, tienes que hablar de diversidad y de las estrategias lúdicas? Vamos a hacer un poquito de un continuo acá, con el monito que yo creo que más de alguno ya conoce, ¿cierto? El que nos ejemplifica la exclusión, la segregación, la integración, la inclusión. Pues nosotros vamos a hablar más desde el enfoque de diversidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos desde un enfoque de inclusión, muy fijo en inclusión, a veces corremos el riesgo que ese mismo sistema que incluye es el que excluye. ¿Por qué? Porque también estamos, según autores, generando una identidad común. Estamos haciendo un apoyo para un alguien, ¿cierto? No para una gran diversidad. Entonces ese es el segundo tip. Vamos a hablar de diversidad de una manera amplia para saber que cuando planificamos la experiencia está desde la base considerando las distintas trayectorias. Entonces, desde esa lógica, ya no nos damos cuenta quién es el distinto, porque somos todos distintos, como dice Carlos Escliar. ¿Vamos bien hasta ahí? Si voy muy rápido, me hacen así, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a hablar de un paradigma amplio de diversidad, entendiendo que es un paradigma que está en constante diálogo con los contextos en los cuales participamos. Y acá está el segundo elemento, ¿verdad? Que desde nuestros espacios vamos a trabajar en 3 niveles. Vamos a estar trabajando con prácticas, ¿verdad?, que estén abiertas a la diversidad, que impacten en políticas y con ello que impacten en culturas hacia la diversidad. Pero para llegar a esto, vamos a reconocer que vamos a estar dialogando y descubriendo barreras que impiden la participación y el acceso de todos en la experiencia educativa. Y esto es súper clave para poder después construir las oportunidades. Parte de estas barreras vamos a ver que son estructurales, son a nivel de política, son a nivel de la trayectoria, del contexto y que para reconocerlas vamos a ver un sistema más o menos así, ¿cierto? ¿Conocen ese monito, esa tortita? Sí, ¿cierto? Que es del buen Uri Brenner, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender que no somos isla. Y cuando yo le pregunto cómo estamos ahora, ustedes también vienen de un lugar, salieron de la casa, están en constante, no sé, si tomamos el metro se paró, ya eso va a incidir en cómo yo llego. Muy superficialmente, ¿verdad? Porque entendemos que este sistema es un diálogo constante. Cuando consideramos que todos nos encontramos a partir de este sistema, vamos a entender que nuestra mirada, nuestro punto de análisis también va a estar en diálogo. Nosotros como educadores también cargamos una mochila con estos sistemas propios. Y esa va a ser nuestra posición al momento de entrar al aula. Y eso no lo debemos dejar fuera cuando planificamos una experiencia de diversificación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto, verdad? Que vamos a reconocer la historia de cada estudiante, y acá Nico también lo hablaba, cuando alguna colega ahí preguntaba, ¿cómo hago algo que motive a los adolescentes la gamificación? Primero, conociendo quiénes son nuestros estudiantes y la historia, la trayectoria vital, qué los trae acá, qué les gusta, cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades de apoyo, cuáles son las redes con las que cuento, y entender que todos somos distintos en esta aula, pero tenemos el mismo derecho a acceder y participar en la experiencia que propongamos. Por eso también como el guiño con este dibujo, ¿verdad? Que la caricatura dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen. Por favor, todos trepen el árbol. ¿Es justo o no es justo, verdad? O sea, lo justo sería todos vamos a dar un examen con un contenido y ese contenido se va a diversificar a las distintas formas de participación.
Y eso es lo que vamos a ir también construyendo con el juego. Entonces, ¿qué vamos a construir a partir de las estrategias lúdicas? Experiencias que sean situadas. O sea, no les voy a traer acá como la receta, este juego va a funcionar en su aula, porque no conozco su aula, pero sí el guiño de que tenemos que reconocer que va a ser una experiencia que tenga sentido en ese espacio. Y que la diversidad entonces va a ser una oportunidad para generar experiencias que sean significativas para todos, y desde ahí ya podemos flexibilizar, cuando entendemos que vamos a dar garantía de acceso y participación. Entonces, en educación esto ya lo conocemos, ¿verdad? Los que nos movemos ahí sabemos que nuestra puerta de entrada para la flexibilización está dada por 2 decretos ministeriales. En resumen, el decreto 83 que nos dice que vamos a flexibilizar las formas de presentar, las formas de expresar y representar, ¿verdad? El diseño universal de aprendizaje, ahí entra. Y si ya estamos diversificando la experiencia de planificación, vamos a diversificar la experiencia de evaluación, y ahí entra el 67, ¿verdad? Que nos dice, bueno, vamos a flexibilizar en los momentos la forma, ay, se me va el micrófono, la forma de evaluar los aprendizajes. En ambos decretos lo que nos permite es que el juego tenga entrada, que el juego puede entrar a través de una forma de representar, y una forma de expresar, como también una forma de evaluar. Yari, te interrumpo un poquito. Es que cuando cambias de lámina, hay mucha gente que saca fotos, entonces les quiero decir que estamos grabando y vamos a mandar el video y también vamos a mandar las presentaciones. También ¿ya? me pueden hacer el gesto y yo me quedo quieta. Vamos a mandar el video y las presentaciones porque ahí se ven también unas fotos medio borrosas. Así que... Sí, no, y me hacen así, podemos hacer gestos. Y paramos y volvemos, no pasa nada. Entonces, ¿y por qué nos sirve el juego? Porque el juego, desde las características que acá nos entrega Sarlé, es algo natural. Y acá Huizinga también lo decía, o sea, el juego está antes que la cultura. Los animales ya jugaban. Entonces Sarlé dice, sí, es propio de nosotros. Sarlé es una educadora principalmente orientada en primera infancia. Entonces, con mayor razón trae esta bandera de hay que jugar en las escuelas, ¿verdad? Y en todas partes. Es una forma catártica de liberación de energía, ya lo vivieron con la gamificación del Nico. Yo escuchaba ahí, estaba sentadita, como iban subiendo, ¡ay, me caí! ¡Ay, qué es esto! Van pasando cosas, vamos conectando con emociones, favorece el encuentro con un otro, prepara para la vida, el trabajo, la vida adulta, el ensayo, ¿verdad? Y todos nuestros sentidos están al servicio del juego. Cuando estamos jugando, yo no estoy mirando el celular, no, estoy pendiente de si me caí, si avancé, a quién le toca, mi cuerpo está pendiente de eso. Y eso, cuando los sentidos están todos conectados en una misma actividad, es clave para aprender, es clave para generar experiencias significativas. Y desde ahí permite también enfrentar situaciones conflictivas, y el juego tiene esta característica de que si nos equivocamos volvemos a empezar. Y trabajamos a través del ensayo y error en un entorno, podríamos decir, protegido. O sea, no pasa nada si perdemos, ¿verdad? Entonces podemos poner en práctica. Y ahí vamos a ir relacionándolo también con otros constructos como la resiliencia a través del juego más adelante. Entonces sí es una herramienta a utilizar en el aula y que debe ser garantía para todos. ¿Por qué? Porque además es el lenguaje del aprendizaje. El juego aporta, como dicen otros autores, el sorprendizaje. Aprender a través del sorprenderme, del humor. Cuando uno aprende del humor, si uno recuerda momentos felices en la vida, o sea, todos podrían nombrar un momento gracioso, donde pasaron vergüenza, una caída, nos acordamos de lo que nos dio risa, ¿cierto? Y las metodologías, por lo tanto, permiten también disminuir el riesgo de exclusión. En teoría, las metodologías basadas en juego. Porque si no excluyeran, no estaríamos haciendo esta presentación, ¿cierto? Vamos a revisar por qué hay riesgo de exclusión en esta puesta en escena. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Visualizar el juego, pero desde un enfoque de derecho. Ya desde un enfoque de calidad de vida, donde el juego impacta en áreas tan claves como la inclusión social, la autorrepresentación, el bienestar emocional, el bienestar social, y ahí puedo seguir nombrando dimensiones de calidad de vida y van a decir, sí están presentes en el juego. Pero para planificar la experiencia educativa debo estar constantemente respondiendo esta pregunta de que nadie quede fuera, porque ahí ya nos alejamos del derecho, ¿cierto?
Les voy a ir explicando las fotos también porque no están puestas al azar y la calidad tampoco está puesta al azar porque son fotos reales, ¿ya? Entonces, ahí estábamos jugando el juego Cortex. ¿Lo conocen? Ya, entonces en la escuela lo proyectamos. Es una diversificación que hicimos para trabajar y agrandar las cartas y tiene menos estímulos. Ya, que ahí vamos a ver qué tipo de diversificación es esa, pero es la misma actividad con menos robots, que ahí hay que buscar el robot defectuoso. Y con pregunta y mediación íbamos trabajando esa actividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a diversificar cuando diversificamos un juego? Ya les adelantaba ahí que ese estaba diversificado. Nosotros vamos a diversificar la presentación y representación. Ahí ya estamos en el DUA, ¿cierto? Que podamos acceder de distintas formas y dar prioridad a todos los canales sensoriales. Entre más sentidos estén presentes en una actividad, más significativa y profunda va a ser esta actividad. Y vamos a agregar también las temáticas y las narrativas, tal y cual como en la gamificación, porque permiten generar un aprendizaje también semántico a la vez que le doy sentido, ¿cierto? Por eso a veces nos pasa que está esta frase como, yo no ocupo el cuadrado de binomio para comprar pan, porque no he visto la utilidad del cuadrado de binomio. Cuando yo le doy una narrativa o un texto o algo que le haga sentido, sitúo la experiencia. Y el juego por lo general trae una narrativa. Por lo general traen de qué se trata, de qué va, qué somos, ¿cierto? Y el Nico ya nos mostraba antes también. Vi que estaban salvando al mundo de un virus, ¿verdad? Entonces ahí está la narrativa que nos mantiene atentos a la misión que estamos resolviendo. Y el juego engancha desde ahí, y el aprendizaje también. Y esto se movió solo, el fantasma escritor. Y vamos a trabajar entonces las formas de expresarnos y los objetivos. Y desde acá nos vamos a dar cuenta que todos los juegos pueden ser diversificables. Que a veces uno dice, no, no lo puedo llevar al aula porque hay que contestar de esta manera, porque las cartas son de tal tamaño. Bueno, acá lo que les quiero transmitir es que sí vamos a poder hacerlo si ponemos atención en estos elementos. Pero también hay que ser consciente que muchas veces desde el diseño de los juegos, especialmente de los juegos de mesa, no propician una accesibilidad universal ni una participación directa, ¿cierto? Yo en la escuela donde, bueno, mis alumnos, los que me tuvieron, saben que cuento esta anécdota, pero cuando yo les preguntaba a los estudiantes, estábamos armando la ludoteca escolar, no teníamos ludoteca, y yo les digo, ya papás, ¿a qué juegan los chiquillos en la casa? Uno diría el uno, la yenga, el dominó, para ellos saber más o menos qué les podía tener en la ludoteca o qué adaptar para la ludoteca. Entonces, algunos papás decían, no, mira, la lota, ya, ok. Y otros papás me decían, a él le encanta vernos jugar, le encanta cuando jugamos al uno. Pero eso no es jugar, ¿cierto? No. Entonces, ahí ya empezábamos a ver, ¿y por qué no jugaban? No, es que mire tía, por las cartas que son. Estamos hablando de estudiantes que acceden motrizmente con una silla de control cefálico. Entonces, ¿el niño queda fuera de la experiencia porque el juego no está diseñado para la experiencia? Creo que podemos hacer algo más, ¿cierto? Y eso es lo que quiero transmitir acá. Si viene de fábrica no tan accesible, lo volvemos más accesible. Pero no lo quitamos, ¿verdad? Porque el juego ya tiene beneficio. Entonces, cuando diversificamos y tomamos esta premisa de que ya lo vamos a transformar, vamos a permitir que todos accedan y participen. Esa es la primera barrera que vamos a derribar. Luego, a través del juego ya vamos a descubrir un mundo donde se expresan gustos, preferencias. Cuando nosotros partimos en la escuela con la ludoteca, descubrimos otras personalidades de los estudiantes, porque la experiencia era directa. Entonces yo tenía estudiantes que, no sé, había conocido desde los 2 años, tenía 14 años, estábamos jugando el uno, vuelvo al uno porque fue uno de los primeros que hicimos, y se enojó, perdió y se enojó. Y yo no había visto que entre comillas, se picara. Y estaba enojada. Entonces yo le decía, oye, ¿vamos a seguir jugando? Y decía, pero si lo estamos pasando bien, lo importante es jugar. Pero estaba viviendo la experiencia directa de la derrota. Y hay tipos de jugadores, ¿cierto? Yo siempre digo que soy rehabilitada de baja tolerancia a la frustración, que ahora puedo jugar competitivo. Pero tuve que pasar un largo camino colaborativo, dañando a mi equipo si perdíamos, para llegar a eso. Hay procesos personales. Y ahí yo estaba conectando con esa trayectoria vital, que no la teníamos. Entonces, cuando descubrimos eso, el estudiante se valida con otra identidad.
que dialoga con una experiencia de participación auténtica. Por eso es importante la diversificación. Porque además podemos provocar también, intencionar instancias de colaboración, de pedir ayuda, y ampliamos las instancias de comunicación y de participación. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿No? Bien. Y en la diversificación podemos trabajar en dos niveles principalmente, que acá les quise compartir. Podemos focalizar un elemento, por ejemplo, ahí yo les puse, tenemos el adivina quién, y lo hacemos con adivina quién, personajes de historia. O adivina quién, los personajes del libro Papelucho, no sé, ¿cierto? Ahí yo focalicé, mantuve la mayoría de los elementos y adaptar, yo puedo, como en la foto del córtex, mantener la mecánica, va a ser competitivo, la dinámica va a ser competitivo, pero mira, van a ser menos estímulos, vamos a ganar con 3 puntos en vez de 5, etc. Ahí estoy haciendo una adaptación más grande. Cuando también modifico, por ejemplo, que el tablero o la carta 1 se ve así, ahora se va a ver gigante, va a ser de otro material, estamos haciendo como una diversificación más profunda, ¿verdad? Y desde ahí, acá les voy a compartir algunos ejemplos. Bueno, ahí está la Monse que se enojó cuando jugamos uno. Ese fue el día. Entonces, los chiquillos ahí, la comunicación principal es gestual y corporal. Entonces, ellos responden todo con gestos. Entonces, yo le digo, ¿te gusta esto? La Monse sonríe. Si no le gusta, me saca la lengua. Pero el chico de atrás responde de otra manera. Son distintos códigos, pero también con su cuerpo y su gesto. Ambos sabían números y colores. Y ambos entendían consignas simples y complejas. Por lo tanto, si desarmamos el 1, sí pudiéramos jugar. Pero el rango motriz de una carta 1 es difícil de ver, de tomar y de mantener en la mano, ¿cierto? Entonces, la diversificación que se hizo es hacer las cartas en goma eva. Yo cero talento artístico, así que están en goma eva y con plumón. Entendían el +4, por eso se enojó la Monse, entendían el darse vuelta, lo complementamos también con pictogramas para recordar los sentidos y pudimos jugar, pero con menos cartas. ¿Se fijan que tiene un atril? Entonces ella va escogiendo y yo le digo, mira, ¿te sirve un 5 o un amarillo? Veamos en tus cartas, ¿tienes 5? Me va a decir que no, porque ahí no tienes, ¿cierto? Y le digo, tienes 2 amarillos, ¿tienes un 3 o tienes un +2? ¿Quieres tirar el 3 amarillo? Me dijo que no y en la mano tiene el +2. Ella se buscó también perder y enojarse, ¿cierto? Entonces ella elige y ahí facilitamos que me pase la carta y yo la pongo en el montón. Y me muevo y le pregunto al siguiente jugador. Esa es la única mediación que uno hace, pero ellos están jugando. Yo no jugué ese día. Y otro tipo de diversificación que tenemos, por ejemplo, con naipes son ese tipo que está ya como de sostener, ¿verdad? Y acá también con braille, por ejemplo. Yo les muestro la de mi escuela porque, nuevamente, experiencia situada. Yo les llevo la de allá, a mí no me sirve, y esta de acá no me sirve tampoco. Pero el juego se puede diversificar. Si yo hubiese dicho, pucha, el 1 son cartas pequeñas, ya voy a hacer otra cosa. Me pierdo esto, me pierdo los +4, me pierdo los +2 y me pierdo el análisis metacognitivo después. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué harías distinto? ¿Cierto? Ahora vamos a ver un video de la Monse con su autorización. ¿Ustedes conocen el juego Charadas? ¿El que soy? ¿Sí? En el charada, en el que soy, uno pone acá y le dan pistas. No, uno pregunta. Recibe las pistas, la respuesta y adivina lo que tiene acá. A veces uno cambia y da pistas para que la persona adivine, ¿cierto? Porque a veces formular la pregunta puede ser complejo para un niño. ¿Qué pregunto sobre lo que tengo? Una de las diversificaciones que teníamos con estudiantes verbales era esa, darle una tarjeta con preguntas guías para que pudiera preguntar sobre lo que tenía acá. En este caso, como yo ya les explicaba cómo se comunica y participa la Monse, yo les iba dando las pistas a través de una presentación y después le decía, con estas pistas, ¿qué tienes? Y le proyectaba 2 imágenes. Este es un extracto porque estuvimos jugando mucho rato y estuvimos dialogando esas cartas. No sé si al apretar aquí funciona. Sí. Por ejemplo, el físico motor y es una cosa, ¿ya? Ahí ya había descubierto que era una cosa. Tenemos 2 cosas, no nos pusieron ningún animal. Tenemos un cuadro, como los que están al fondo ahí, colgado, o una pelota. ¿Cuál será?
Ángela le estaba soplando. Lo que tú tienes acá arriba, mírame, que es circular y sirve para jugar. ¿Cuál de los dos es circular y sirve para jugar? ¿El cuadro? Me sacó la lengua. No. ¿La pelota sirve para jugar? ¿Sí? Sí. A ver. Y eso es un pulsador, para que ella vea y revele la respuesta. Vamos a ver si tiene un usando punto, las vamos a TICs. hacer. ¡Mira! ¡Eh! ¡Súper bien! ¡Bien! Y jugamos, lo pasamos regio, ahí ganó, estaba feliz. Pero ese es un ejemplo de cómo podemos diversificar. O sea, usamos los mismos elementos que hicimos previamente a las cartas, seleccionamos cartas que ellos ya tuvieran en el vocabulario habitual. Por ejemplo, difícil que yo le pudiera presentar una marmota, no era el objetivo de esa clase. Pero sí, si escucharon, yo le decía, como las pelotas de físico-motor, porque ella estuvo ahí. Los cuadros que tenemos en esta sala, para que ella lo baje a esa imagen o representación mental que le permita descubrir. Ya después podemos ir presentando mayor abstracción en la medida que contribuimos a esas fuentes de información. ¿Ya? Pero el juego se usa igual. Y los cintillos y todo era lo mismo que el juego original de Casidea, que ese era el que yo tenía. Pero también diversificamos de otras maneras. Por ejemplo, ese es el juego Draftosaurio. ¿Qué le agregamos a ese tablero de arriba? Texturas, mayor color y mayor tamaño. Y tenían una tarjetita como con instrucciones y el dado era gigante, de cartón. Ahora podríamos haberlo hecho de 3D, otra tecnología. Y el de abajo, alguien, no mis alumnos, no pueden contestar los que han pasado por el diplomado. ¿A qué juego creen que corresponde ese? Pista, lo tenemos en el ODJ, lo tenemos en Brisco. A ver, Daniel. ¿Los kiwi voladores? Veamos si son los kiwis voladores. Son los kiwis voladores. Buena. Los pueden ir a ver en el break. Y dicen, ya, no se parece mucho, pero miren, yo les voy a explicar. En el kiwis voladores tenemos que lanzar a los kiwis, que son aves que no pueden volar, a que se vayan de vacaciones. Ahí está la narrativa. Y lo hacemos mediante catapultas que hacemos con este rango, con dedito o con dedito. ¿Sí? Entonces yo lo encontré súper entretenido, pero para trabajar los OA de estaciones del año. O sea, fue una diversificación porque trabajamos de manera colaborativa con las profes. Entonces, esos de ahí son conos de confort, de Nova, industriales. Esos conos los cortamos e hicimos un cuadrante de 4 según la estación. Entonces no se logra apreciar tanto, pero ahí hay una flor, un sol, una playa, que representaban las estaciones. Entonces teníamos distintas modalidades de juego. Una era poner una pelotita en cada estación, o jugábamos por equipo y tú tienes una estación asignada y tienes que completar tu cuadrante. Ya ahí cambiamos un poquito la dinámica, porque acá en el juego hay que lograr 4 juntos. Entonces ahí le añadimos un poquito más usando la narrativa. Y las pelotas, que son las de físico-motor, les pusimos la foto de los kiwis. Les sacamos una foto a los kiwis, la imprimimos y las pegamos con scotch, nada más que scotch. Y esos tubos de PVC los teníamos en la escuela, entonces los cortamos y los chiquillos podían lanzar la pelota por ahí. Pero habían otros que no necesitaban el tubo y lanzábamos las pelotas de distancia nomás. Y así jugábamos, el kiwis voladores. Estos primeros juegos fueron los primeros que nacieron en la ludoteca de la escuela. La diversificación de los recursos. Y después, cuando ya los chiquillos tomaron esta experiencia de haber conocido juegos, porque también adquirimos después juegos que ya venían de diseño como más accesible. Por ejemplo, el doble XL. ¿Lo han visto? Que es gigante. Entonces nosotros pasamos con la silla de rueda arriba nomás del doble. O los ponemos en la pared y los chicos van marcando ahí en la pared. Entonces, después que decíamos ya, conocen juegos, han jugado, lo pasan bien, algunos se enojan, nos propusimos crear juegos en distintos espacios educativos. Y acá les voy a mostrar la intervención en 2 niveles. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que generaba un impacto en la autoestima, identidad y contribución de los chiquillos al crear un juego, que desde el lado docente podíamos evaluar también muchos objetivos, OAS de aprendizaje y OAS transversales, y que se compatibilizaban muy bien con las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, en donde cada estudiante tenía su bitácora, iba avanzando, evaluando. Entonces, acá hay una primera experiencia.
y acá está la Fran, en muchos tiempos de juventud, Fran, ahí estábamos años atrás. Y este es un proyecto que se sostuvo en un PIE, en un programa de integración escolar, en donde se les propuso a los chiquillos, primero debo decir que esto se va a grabar, ¿cierto? Ya. Yo desarmé la estructura del PIE porque ustedes, los que son psicólogos, saben que entramos, que tenemos, a este niño lo saco individual, a este niño lo saco grupal, en esta cantidad de tiempo. Ya eso no lo hicimos así, ya porque yo necesitaba generar duplas de trabajo o tríos de trabajo en distintos cursos, ¿ya? Cada dupla fue generando ideas en torno al juego que querían construir. Este PIE no tenía ludoteca, pero ellos sí tenían la experiencia de haber jugado en sus casas. Entonces ahí nos dimos el salto, ¿ya? Y estuvimos todo un año jugando los juegos que ellos ya conocían para después, el siguiente año, crear estos juegos. Y semana a semana ellos fueron armando su bitácora de diseño de juego. Yo a su vez iba viendo los objetivos metacognitivos, la planificación, cómo iban avanzando, las tareas, y yo ahí no dirigía nada, más que nada le decía, ¿cuál es la tarea que te quedó en tu bitácora? ¿En qué van a avanzar hoy? ¿Qué necesitan? No, goma eva, tía, no, plumón, hoy día vamos a hacer los personajes, etc. Y poníamos el objetivo de trabajo en la intervención. Resultó también esa actividad, que ya fue como un rumor en la escuela que iban a jugar. Y los chiquillos al principio salían así como, no tía, ¿para qué me saca? ¿Ya qué voy? ¿Qué pasa? Pasa esa identidad también en el PIE, y después ya estamos hablando, pasado meses, y decían, no, voy a crear mi juego, chao, nos vemos. ¿Me entiendes? Había una seguridad distinta, y desde ahí el colegio nos respaldó en esta, por eso vamos de prácticas, políticas, culturas. El colegio abajo no es una profesora la que está con ese niño, es una diseñadora gráfica, porque ese tipo de juegos, como en cartón o blog, se pasó a un diseño ya ilustrado, porque la directora dijo, bueno, si va a ser la ludoteca no puede ser de cartón. Y yo le digo, no es mucho, es trabajo en esto, porque nos había costado hacerlo en cartón. Y me dice, no, vamos a ver esto, vamos a hablar con el centro de padres, y se contrató una ilustradora. La ilustradora, como ven ahí, no metió mano en el diseño. El que tiene la tableta es el estudiante. Él le está diciendo cómo era su dibujo. Entonces la ilustradora después lo imprime y lo pasan a esa alta calidad que ellos saben, ¿cierto? Entonces después tuvimos cada uno de los juegos impresos en PVC, cartón resistente, como los juegos que ustedes pueden ver acá afuera, ¿ya? Y uno de esos juegos, bueno, quedaron en la ludoteca y además los autores se lo llevaron a la casa, así que los chiquillos enseñaron el juego, tuvimos jornadas de testeo. Una de las jornadas fue el observatorio de juegos, ni más ni menos, a probar los juegos. Y ellos nos retroalimentaron. Y después tuvimos una jornada abierta para todo el colegio para que se inaugurara la ludoteca, y ellos mostraron lo que hicieron. Entonces también hablábamos de un nudo de análisis donde los estudiantes del PIE resignificaron su participación y ellos eran los protagonistas, mostrando que en estos juegos todos podíamos participar. Dato interesante, el juego, la temática era libre. Haz el juego que quieras. El 80% de los juegos eran con contenidos académicos. O sea, ellos querían hacer juegos sobre temas que les interesaban, y sí habían áreas que les interesaban, por ejemplo, de ciencia. Había uno que se llamaba Peluditos y Estudiosos, y era de todas las asignaturas. Para hacer de todas las asignaturas, yo no sé. Entonces tuvimos que hablar, entrevistar a cada uno de los profes para que nos dieran preguntas, y ellos tenían que ir anotándola en su bitácora. Y ese vertebrae que se ve ahí fue porque en este afán de ir más allá y de construir expectativas altas para la participación, concursamos en un concurso de caja lúdica, de autores reconocidos. Hay algunos autores que están acá también. Y fue como, mandemos el juego. Mandémoslo a los chiquillos, sí, tía, mandémoslo. Y uno de los juegos ganó, llegó a la final. Que para hacerlo muy simple, si me ven mis estudiantes van a decir, no, es eso nomás, tía. Pero el vertebrae es como un 1, pero de animales. Y uno lo va bajando según las características de los animales. Yo veo vertebrados, y bajamos vertebrados. Y así uno se va deshaciendo de las cartas. Tiene como su glosario, características de los animales, y así uno lo va jugando. El vertebrae está en la página del Observatorio del Juego, de descarga gratuita. Print and play. O sea, imprimen y juegan. Y es uno de los juegos que partió así, en una hoja de papel y en una bitácora del PIE.
Y luego yo le estaba mostrando a la Monse. La Monse también hizo su juego. Y estábamos en pandemia, ver el look muy mascarilla, muy out ahora. Entonces teníamos, ¿verdad? Esos cubitos son parte del juego Doggy Dance. Y se baila con K-pop, no es cualquier música. A ellas les gustaba K-pop. Entonces, BTS, Blackpink en ese entonces. ¿Y qué tiene? ¿Por qué perritos? Porque ambas estudiantes, ambas autoras tenían perritos y querían que se tratara de perritos, ¿ya? Y de K-pop. Un dado, un cubo, tiene pasos de baile que se pueden hacer de una silla con control cefálico. Y los nombres los fuimos casi en cabildo, en reuniones de trabajo, qué nombres de cada paso. Entonces, por ejemplo, ahí se ve empujando el techo, que es así. Y tenemos me solté el cabello, que entenderán que es así, pero no me voy a despeinar más, ¿cierto? Y el otro cubo tiene la condición del baile. Bailar por 10 segundos, por 20 segundos, lanzar el desafío o que te dé un calambre. Entonces no puedes bailar y pierdes turno. Y tiene su reglamento en lectura fácil, también el audio reglamento, con pictogramas, y los cubos, no los pude traer porque están en la escuela, pero tienen porotos adentro para seguir la trayectoria del cubo a donde cae con el sonido, ¿ya? Los colores los eligieron ellos y las asistentes fueron construyendo y preguntándole, ¿está bien así? ¿Está bien así? Porque me decían, Yari, no sé, yo no soy la autora, es la Monse. Entonces también era como relevar. ¿Y por qué de contribución? Porque después de que ellas son de un laboral, entonces en el área de laboral también esperamos que en esa etapa del desarrollo contribuyamos a nuestra comunidad. Entonces ellas decidieron dejar este juego de acceso libre. Ahí después les voy a decir dónde lo pueden descargar. Pero la idea para ellas, su misión es que mucha gente lo juegue. Así que libre, totalmente libre. Y el de arriba estábamos haciendo cocineros y era de preparar platos de comida con ciertos ingredientes y evitar como elementos que no están permitidos en la cocina. Por ejemplo, que te salga un pelo en la comida o una mosca o que se te venza la comida. Y se iba haciendo a través de tablero. Toda esa decisión, tablero, dado, era por parte de los estudiantes, ¿ya? Y en estas experiencias, no sé dónde apretar, se quedó pegado, no sé, ayuda, ayuda. Pero en estas experiencias nosotros no dirigimos, sino que facilitamos con los materiales, preguntas, permitir que ellos vayan construyendo la... Se quedó pegado, parece. En mi computador. Pero me la sé, me la aprendí. Pero tiene que ver con proponerles una participación lo más autónoma posible. Oh, cargador. Ahí está en la mochila. Entonces, desde ahí vamos a propiciar, por ejemplo, el uso de la bitácora en el proyecto PIE o acá, tenía ese sentido como, ¿qué hiciste? ¿Qué nos toca? ¿Qué corresponde? Pero ellos, ¿cómo parto de saber cómo crear un juego? Tuvimos clases teóricas de creación de juegos. Mira, un juego se crea así. Hay juegos de este tipo y de este tipo. Y luego de eso, ellos ya llevaban su bitácora solito, con cuadernos, con libros, etc. Y vamos a esperar, pues viene lo mejor. Justo ahora. ¿Funciona? Ahí sí, ya. Muchas gracias. Es que este computador viene de Valparaíso y ya se venía descargando. ¿Ya? Entonces el juego lo vamos a ver como medio, como fin y como oportunidad de creación y contribución desde una mirada de diversidad. Y les explico las fotos también. La primera foto es un juego dramático. En las bases curriculares de educación parvularia está clave el juego, ¿cierto? Hay educadoras de parvularia, ¿cierto? Sí, cierto que es verdad. Está el juego como parte esencial, se liga a corporalidad y movimiento y a otras áreas, como eje también transversal. Entonces, uno de los primeros juegos que representan los niños en esa trayectoria del desarrollo es el juego dramático. Ahí estábamos jugando a la veterinaria. Ese juego se sostuvo por un mes, porque no es llegar y yo traigo los perros y jugamos. Hay que construir las fuentes de información, hay que acercarlos. Vimos videos de veterinarios, qué hace un veterinario, llevamos y convocamos peluches, llegaron los peluches de animales, ahí vemos un poodle vestido
tuvimos los elementos, para qué se ocupan, y ese que era el cierre del juego dramático, el estudiante está escribiendo la receta para el poodle, que le dolía la guatita. ¿Ya? Y abajo, en las 2 fotos que quedan, tenemos cubicuentos, que ese fue un proyecto en pandemia también, con los cubos de historia. ¿Conocen los cubos de historia? Ya. No se ven tan así, ¿cierto? Esos están impresos, también los jugamos de manera digital, y algunas familias lo hicieron con cajitas de té Lipton. Entonces les pusieron las imágenes que ellos quisieran. Con eso, a través de un aprendizaje basado en proyecto, trabajamos con las docentes para un día que tenían psicología, ¿verdad? Trabajábamos creando historias. Y el jueves que tenían cocina, cocinaban una receta en torno a la historia que habían creado. Y con eso creamos Cubicuentos Cocinando Historia. Un libro que ya pronto, espero que más pronto que tarde se publique, pero está listo. Entonces, esas estrategias nos permitieron darnos cuenta que todos podían acceder y participar considerando estas trayectorias del desarrollo. Y desde la creación del Doggy Dance levantamos una investigación donde algunos de los relatos iban en esto de reafirmar el rol y el motor que constituye el juego en estos espacios donde trabajamos desde la diversidad. Acá una docente, ¿verdad?, decía, el rol del juego creo que es una herramienta que nos sirve de manera transversal y podemos trabajar cualquier área. Y ahí vemos a la Monse tomando decisiones del Doggy Dance. Pero también un apoderado nos decía, a veces uno no sabe cómo expresar, pero en el caso de ella, la que estaba participando en la investigación, es importante porque en el juego sí puede hacerlo. En el juego sí nos podemos expresar, en el juego sí puedo participar, en el juego sí la puedo entender porque es una actividad súper auténtica y súper significativa. Y ahí estamos jugando Dreamcatcher. ¿Conocen ese juego? ¿No? Es de atrapar pesadillas según círculos de tamaño. Entonces yo tapo la pesadilla, literal, con un sueño bonito. Y ahí la única diversificación, si se logra ver, es contar con el atril. Nada más. Entonces, no es necesario desarmar todo el juego como en el Kiwis, pero sí es necesario saber cómo participa cada uno de mis estudiantes para construir la diversificación. Entonces, como les decía, cualquier juego puede ser diversificado, pero para que sea significativo, debemos incorporar a toda la comunidad. Yo les decía, la directora pagó una ilustradora, las profes dieron preguntas, pero antes de que todo eso ocurra, para trabajar en un aula diversificada que trabaje a la par con juegos, la comunidad tiene que jugar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, mi realidad, que yo no soy profe en la escuela, soy psicóloga, yo no voy todos los días. Y veo al niño 1 hora, entro a sala 1 hora. La que lo ve todos los días es la profe y su asistente. Y ahí hay que relevar ese protagonismo. Yo no le puedo decir a la profe, hace este córtex con esta diversificación. Porque ahí ya no es situado. Y no es co-constructivo y no es interdisciplinario, que son las bases para trabajar en diversidad. Considerar estas tortas de Uri Brofenbrenner de todas y de todos. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les mostré el córtex? Primero lo jugamos. Entonces, cuando ya llegamos a la conclusión de que había que proyectarlo, quitar los estímulos, poner ciertas pistas visuales, las profes fueron construyendo la diversificación en conjunto. Mira, yo creo que para Pepito podemos proyectarlo, pero yo le pondría un sonido cuando venga la prueba de memoria, para que él esté atento a la imagen. Ah, súper regio, porque ya lo conoce más que yo. Y en la siguiente foto vemos jugando History Cubes, los cubos de historia, porque nuestra primera diversificación también fue con conos de confort, tirando los cubos por el cono de confort, porque el tema de lanzarlos ya había que diversificar. Pero ahí estaban creando historia en la hora del almuerzo. Y ahí toma sentido, porque yo también participando en el juego soy protagonista de lo que me está pasando en el juego. Decir, mira, me pasó esto, me sentí incómoda, y ahí trasladarlo a la diversificación. Y en la tercera foto, bueno, fue una capacitación que hicimos con la Vale. ¿Ahí? ¿Te acuerdas, San Felipe? San Felipe. Entonces estábamos trabajando cómo incorporar en una escuela de lenguaje las estrategias lúdicas. Dijimos, tenemos que jugar. Primero hay que jugar. Y desde esa experiencia hacemos toda la diversificación, acceso, representación. Porque si no, no tiene sentido. Lo miro desde fuera. Y el juego no se juega si uno fuera. ¿Cierto? Y
también acá, no sé si hay rostros conocidos, perdón por el uso de la foto, pero también yo les estaba mostrando experiencias en párvulo, básica, laborales, pero también lo llevamos a educación superior y espacios sociocomunitarios. Ya les mostraba que las profes jugaban. En este caso, un mini spoiler de lo que hacemos en el diplomado de diversificación, yo veo sonrisas ahí de quienes ya lo tuvieron que hacer, que convertimos póster. Nosotros tenemos las clases vía remota. Entonces tenemos que hacer una actividad de generar póster de películas en grupo. Ese es uno de los resultados. A través de una actividad lúdica para conectar y que después ellos llevan a sus espacios. Porque es una actividad donde no todos hablamos, participamos desde distintos roles y eso ya va diversificando la experiencia. Y trabajamos con nuestro cuerpo. Pero también lo podemos llevar a las salas de clase en aula ya superior. Las dos fotos de acá, que dice búsqueda del tesoro, yo doy clase en la escuela de psicología. Estábamos en 4º año viendo intervención muy serios, muy serios. Y lo que tenemos en esas clases es que todas las semanas nos saludamos de una manera distinta. O sea, lo base es que nos saludamos. A veces nos saludamos con el cuerpo, con sonidos, con juegos, pero siempre nos saludamos de una manera distinta, para que los estudiantes entiendan que hay distintas formas de hacer la experiencia educativa y de participar y de llegar. Entonces ya eso va desde el saludo. Entonces, ese día llegaron y nos saludamos así, ya, gestos, hola, hola, ya, se sentaron, sacaron sus tabletas y digo, no, nos vamos a sentar. Y sus caras fue como, nos va a retar, no sé. Y yo le dije, hoy día nos toca una aventura, hoy día tenemos una búsqueda del tesoro. Y yo llevé mi bandera de gatito, porque era la única bandera que tenía, así que ese era nuestro barco pirata. Y semanas antes planifiqué la actividad y ese día llegué antes y fui a la biblioteca. Tío, ¿le puedo dejar una pista? Los alumnos tienen que decir esto y usted se la entrega. Ya. Fui a la cafetería, me tomé un café y después le dije, tío, ¿le puedo entregar esto? Y usted sí. Y los alumnos se dividieron en 4º año de psicología, o sea, están muy serios ellos así. Y yo les digo, tienen que ir buscando las pistas para ganar un tesoro. Nadie me preguntó cuál era el tesoro. Y yo hasta ese entonces no lo tenía. Nadie me preguntó, fue como, ya, el tesoro. Y empezaron a sortear. Todas las preguntas eran contenidos que iban a entrar en la prueba la semana que seguía. Y que los tenía muy asustados. Tanta información. Y resolvieron. La última prueba era de trabajo en equipo, que tenían que tomar un lápiz con los hilitos de lana y construir la palabra intervención psicoeducativa. Fue un poco largo. Era un desafío, si no había que ganarse un tesoro. Y lo ganaron, y bueno, yo tenía una bolsa de dulces, menos mal, y repartimos los dulces para todos y estaban felices. Y después me dicen, profe, ¿esta puede ser la prueba? No, le digo, no tanta confianza, ¿cierto? Pero también da luces de que sí pudiéramos, porque a mí me permitió evaluar los conocimientos cuando llegaban cada una de las pruebas, y cada una de las pruebas estaba diseñada para que tuvieran roles, para que no se quedara alguien así como, sí, estoy de acuerdo. No, todos tenían que participar. Entonces, cada uno de los desafíos, por ejemplo, uno de los desafíos era ir a entrevistar a alguien de la comunidad educativa. Entonces, cada uno le tenía que hacer una pregunta distinta, grabar el video, traerlo y todo. Entonces, todos participaban en un rol. Y la de allá, la de la primera foto, estábamos jugando un juego de la OCA en una clase de psicología del aprendizaje y desarrollo moral. Y ahí se me durmieron con el título cuando se lo expliqué. Era en una carrera de párvulo. Y hoy día vamos a ver el desarrollo moral de los autores clásicos. No, ¿cierto? No es situado, ¿para qué me sirve? Lo hicimos a través del juego de la OCA. Todos después se sabían al derecho y al revés. En el juego, el desarrollo moral y las teorías y todo. Y ahí están felices. Entonces sí podemos acercar el juego con garantía de que todos puedan participar. Es como un tablero donde tiras dados, como un Monopoly, pero sin comprar. Avanzas en el tablero, tienes desafíos. En este caso era el dado, que la plataforma se llama Movit, ahí la pueden hacer, después lo podemos traducir. Tiran el dado, avanzan una casilla, aparece una pregunta, resuelven la pregunta y avanzan o retroceden si es que contestan bien o contestan mal. Y en esa plataforma se hacen gratuitos, o sea, ustedes completan las preguntas nomás. ¿Ya? Pero en la evaluación docente llegan algunos comentarios como el profe es infantilizante.
Y son de primer año y veo la experiencia que nos está mostrando con estudiantes de cuarto. Sí. Entonces, ¿cómo puedo lidiar en lingüística? Lingüística. Lengua y literatura. Entonces, claro, ¿cómo puedo lidiar con cierto grupo de estudiantes que es como reticente a esta participación Sí. que es más lúdica? Mira, primero, cuando uno lleva como el juego, por lo menos desde mi experiencia al aula, hay de por sí resistencia. No siempre está todo sí unísono. Cuando yo llevé los primeros juegos, llevé de muchos tipos. La primera clase llevé puros juegos de mesa de distinto tipo. Juegos muy competitivos, colaborativos, y los fui distribuyendo según lo que le hacía la descripción. Así como, este juego trata de tanto, tanto. Este juego trata de tanto, tanto. Y después me ponía técnica y le decía, con este juego trabajamos esto y esto y esto. Con este juego trabajamos esto y esto y esto. Este juego lo podemos usar en este y este y este contexto. Llevándolo a lo que la malla, por ejemplo, en mi caso de intervención psicoeducativa, yo le decía, esto lo podemos usar en convivencia escolar, el ámbito aprender a convivir. Esto lo podemos utilizar. Entonces como que iba, ok. Y dije, entonces me tienen que hacer una guía después de jugar, cómo lo pasaron y para qué sirvió. Y ella no se veía tan, ya no venimos a jugar nomás. Pero yo sí quería que vinieran a jugar nomás, pero le di el sentido. Luego que se pusieron en grupos, en lo que a ellos más les gustara, y acá de verdad que eran muy diversos, o sea, teníamos juegos de escape, hasta el taco gato. O sea, si a mí me pone nerviosa el taco gato, el otro, pero mira que hay pistas, hasta para jugar solito también. Y después de eso, cada clase íbamos incorporando alguna dinámica de juego más sencilla antes de jugar. Entonces yo les decía, ¿quieren jugar? Y me miran, y yo, es que es voluntario, no los puedo obligar. ¿Quieren jugar? Ya, profe, vamos a jugar. Ya, y ahora yo pregunto, ¿quieren jugar? O a veces no, llevo el juego al inicio y me dicen, ¿vamos a jugar hoy día? Se va dando el tránsito natural, pero lo que a mí me sirvió era bajarlo a contenidos que ellos iban a ver o con la reflexión posterior. Por ejemplo, hay un juego que es uno de mis favoritos, que también lo teníamos en OLJ, que es Abejitas de Flor en Flor. ¿Lo conocen? Sí, pero no. ¿Qué hay que hacer? Es un juego para desde 4 años. O sea, si yo llevo, vamos a jugar Abejita de Flor en Flor, me lo tiran por la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se trabaja en equipo, se lanzan los dados y según el color se mueven abejitas para recolectar la miel, como es colaborativo, antes de que caiga el otoño. Si llegamos al otoño, que es una hojita aparte, perdemos el juego. Ya, es solo eso. Nosotros estábamos viendo la metodología del amigo crítico como forma de intervención del psicólogo educacional en la escuela. Era así la clase del sílabus, ¿verdad? Entonces yo le dije, ya vimos todo, el amigo crítico, asesora, colabora, todo lo teórico. Y en la segunda hora traigo el juego. Vamos a jugar Abejitas de Flor en Flor. Pero vamos a ser amigo crítico. Tú eres la comunidad escolar, tú eres la superintendencia, tú eres el profesor. Y ese juego de tablero que yo les comentaba tenía roles pero predefinidos, con agentes de la comunidad escolar. Entonces cuando estaban jugando, por ejemplo, la superintendencia decía, no, lo están haciendo mal. Y digo, uy, qué violenta la superintendencia, parece que los va a multar. Entonces bajábamos. Estaba el psicólogo mirando y yo le digo, ¿y usted está observando? No, voy a facilitar. ¿Y cómo va a facilitar? Mira, yo creo. Y tomábamos la materia. Y ganamos el juego. Menos mal, porque tiene un componente de azar. O sea, podríamos haberlo perdido aunque tuviera la gestión buena. Pero eso me sirvió, bajarlo a su realidad. Y decirles esto, o sea, nos acompaña toda la vida, con distintos sentidos. Y haciendo ese análisis de qué nos pasó, para qué nos sirve, como por ejemplo son estudiantes que están haciendo práctica, después se quedan, profe, ¿lo puedo llevar a trabajar con los niños? Sí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y trabajamos con unas guías del pensamiento también para que lo desarmaran para su realidad. Eso puedo entregar de tips. ¿Puede servir o no? Hay que probar. Sí, muchas gracias. Entonces, algunas recomendaciones. ¿Cómo estoy de hora? ¿Me cortan? ¿Me sacan? Ya, nos queda poquito. Y queda poquito. Vamos bien. Ya. Entonces ya hemos visto que el juego es versátil. O sea, podemos presentarlo al inicio, comunidad de la clase, o al cierre, como yo les contaba la experiencia del amigo crítico, que me interesaba que bajaran los conceptos. Y también, como genera goce, experiencias, nos da la oportunidad de que no sea yo solamente la que traiga el juego. Y acá también puede ser un tips para educación superior, que en una de las sesiones ellos lleven los juegos que conocen. Y ahí van a aparecer todos los scouts haciendo las dinámicas. Y también está bien.
Y también está bien. Por ejemplo, mis estudiantes me han dado tips para saludarnos de manera distinta y jugamos con juegos de scout, distintas cosas. Entonces también pueden hacer esta jornada como yo te enseño, tú me enseñas y hacemos las guías del pensamiento, o compartir juegos tradicionales si es que lo bajamos también a conectar con nuestras trayectorias vitales. El juego tradicional desde una perspectiva intercultural abre puentes. Por ejemplo, si hablamos del luche, en México nos van a decir el avión, en la rayuela. Pero es un juego que al verlo yo ya sé cómo jugar. No me tienen que explicar. El juego tradicional derriba de por sí barreras, pero además no habla de la impronta de un lugar. Hay juegos tradicionales que enseñaban los valores de una comunidad y después se traspasan. Entonces también es una experiencia interesante conectar de dónde venimos con nuestra historia en aulas interculturales también. Y bueno, yo les decía, me rehabilité de la baja tolerancia a la frustración, así que conocí muchos juegos colaborativos que también son un puente interesante para desenmarcarnos de lo que a veces provoca el jugar. Yo no quiero verme expuesta a la derrota individual. No todos los pasamos bien al perder. Y eso también puede ser un elemento de exclusión de que yo quiera o no participar. No tiene que ver solo con el acceso del tamaño de la carta, sino qué me pasa a mí con el juego. Y el juego colaborativo desenmarca de eso, porque competimos contra un algo, ¿cierto? Por ejemplo, en el abejita, contra el otoño, porque había que recolectar la miel. Y en este caso, que es el llamado de Gaia, que también está en el observatorio, está gratuito, print and play, por eso lo puse, permite que nos coordinemos desde distintos roles, que eso también es una ventaja desde el juego colaborativo, que siempre propone distintos personajes o roles, enfrentar la adversidad, un cambio, un problema, ¿ya? Y hasta acá yo ya les mostraba que, bueno, cuando respetamos, ¿verdad?, la diversidad, trabajamos desde la planificación con el acceso y la participación para todos, volvemos a rescatar los beneficios del juego, como por ejemplo el volver a empezar. Ya perdimos la abejita, lo jugamos otra vez. Perdimos el taco gato, lo jugamos otra vez. Pero eso, ¿a qué nos suena el volver a enfrentar cuando una situación fue difícil? A la resiliencia, ¿cierto? Que esta capacidad que tienen los metales bajo cierta presión de volver a su forma. Y en nuestra vida es volver a levantarnos, enfrentar la adversidad y salir de ahí con algún aprendizaje. Y el juego es un motor para eso. ¿Y por qué está en esta presentación de diversidad? Porque volvemos a conectar con las trayectorias y con resignificar de dónde venimos también. Entonces el juego se puede plantear como una experiencia resiliente para trabajar, por ejemplo, situaciones de convivencia, situaciones difíciles que hayamos vivido, por ejemplo, traumas compartidos, ¿verdad?, dentro de un espacio donde esas narrativas están aflorando. En este caso, ¿qué necesitamos para trabajar la resiliencia? Bueno, de nuevo, que juguemos, que haya gente que esté dispuesta a jugar, no como les traje un juego, jueguen para hacerlo bien. No. Y esa persona va a fomentar estas ganas de jugar, rescatando, ¿verdad?, los elementos de contención afectiva, de motivar y de rescatar las fortalezas de cada uno en el juego. Y este es uno de los recursos que también les recomiendo, que se necesita un dado. No tengo un nombre más creativo, acá me dijeron que era muy creativa y ahora ya no cumplí la expectativa. Le puse solo dado resiliente, se aceptan nombres nuevos. ¿Y qué se ocupa? Un cubo y según el número dialogamos en torno a esas preguntas. Pero esas preguntas no están ahí porque yo soy psicóloga y me interesa saber qué siente la gente. Están porque cada una de esas responde a las usinas de resiliencia. ¿Qué son las usinas de resiliencia? Son nuestros barrilitos que se van llenando en las situaciones difíciles. Con frases como yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo hago, ¿verdad? Yo siento. Entonces desde ahí yo rescato esto. Y como facilitador voy viendo cuánto fluyen estas respuestas. Cuán fácil sale también hablar, por ejemplo, mi superpoder, mi fortaleza, ¿verdad? Es clásico que uno dice que ve más debilidades que fortaleza. Entonces esto también nos permite como un levantamiento de necesidades para trabajar a nivel de un curso. Y ocupamos un dado, nada más que un dado. Entonces, cuando utilizamos el juego como puente para la diversidad, también nos vamos a permitir, como dice Sánchez, el vínculo emocional.
porque produce relaciones e interacciones con otros, más con otros que nos están viendo de manera auténtica, no estamos simulando en el juego. Nos enojamos y se nota. Lo pasamos bien y lo pasamos bien. Entonces, ya yendo cerrando, vamos a favorecer la reflexión a través del juego, reconociendo la diversidad a la base, promoviendo que todos participen. Ok, ya reconozco la diversidad, accedimos, no estamos listos hasta que participamos todos. Ahí está el continuo completo. Vinculándolo con la educación y la motivación, ¿verdad? El juego de por sí, si tiene una participación activa, va a motivar. Así que es un win-win ahí, pero tenemos que garantizar que participe. Y proporcionar una evaluación sistemática, porque hay que ir revisando cómo están trabajando. O sea, jugar es serio. Hay que ver qué estamos haciendo con el juego, para qué, cómo está resultando, qué mejoramos. Y acá un tip que me gusta mucho, que son las 3M. ¿Qué mantenemos, qué mejoramos, qué modificamos? De cualquier intervención. Y sirve mucho para la reflexión en torno al juego. ¿Qué modifico de la intervención que acabo de hacer? ¿Qué mantengo de cómo resultó? ¿Qué mejoraría de lo que hice en la experiencia educativa? Y desde ahí vamos entonces a contemplar múltiples formas de acceder, el uso de todos nuestros canales, y esta es la pregunta mantra. ¿Quién queda fuera? Si esa pregunta tiene un nombre, tiene una cara, volvemos a las 3M y volvemos a replantear la diversificación. O sea, esa pregunta no tiene que tener respuesta, a menos que sea nadie. Ahí la diversificación está lista. ¿Y ahora quieren jugar? Porque es voluntario. ¿Conocen el juego taco, gato, cabra, queso, pizza? ¿Alguien no lo conoce? ¿Conocen el nervioso? Voy a describir. El nervioso, el taco, gato, cabra, queso, pizza funciona de la siguiente manera. Se mueve tanto la letra. Tenemos cartas, taco, gato, cabra, queso, pizza, y aparte unas abajito, narval, marmota, gorila. El juego nos dividimos mazos boca abajo. Vamos botando cartas diciendo taco, gato, cabra, queso. Si lo que yo digo coincide con la carta, pongo la mano violentamente para que sea la primera. ¿Ya? La idea es quedarse sin cartas. No lo podemos jugar acá, somos muchos. Entonces no vamos a jugar taco, gato. No, ¿cierto? Vamos a jugar la diversificación del taco, gato, y la vamos a hacer de manera corporal y gestual. Entonces, trabajando mnemotecnia. El taco, pausa. Este juego sí trae cartas gestuales y corporales. El narval se hace acá, juntando las manos. ¿Alguien lo pasa? Eso. El gorila, lo hago con una mano, pero se entiende que es con las dos. Y la marmota vamos a aplaudir. ¿Ya? Porque no tenemos todos mesas para golpear. ¿Ya? Entonces, si ya tenía cartas corporales, podemos corporalizar y gestualizar las otras. Entonces, en el taco lo que hacemos con mis alumnos es esto, como los bigotes mexicanos, porque los tacos son de México y a veces los mariachis tienen un bigote así, ¿cierto? El gato, para que no nos falte el dinero, que llegue, como los de Japón, ¿cierto? Y lo vamos reteniendo, ¿verdad? La cabra a veces tiene barbita, ¿cierto? Y el queso a veces puede ser hediondo. A veces, pero no por eso no es rico. Y la pizza, a mí me gusta, entonces es rica la pizza. Lo repasamos. Taco, gato, cabra, queso, pizza, gorila, marmota. ¿Estamos listos? Ya, vamos a jugar. Van a ir apareciendo las cartas. 1, 2, 3. Eso. Taco. ¿Cuál era el taco? México. Eso. Cabra. Queso. Pizza. Gato. Marmota. Un aplauso para ustedes. Muy bien. ¿Les gustó? ¿Qué cambiamos? La forma de presentar. Yo acá no vi quién se equivocó, pero el que se equivocaba quedaba fuera. No, ya me rehabilité. Estábamos jugando por pasarlo bien. ¿Ya? Pero vamos modificando las dinámicas. ¿Cambiamos las cartas? No, pero sí la forma de trabajar con ellas. ¿Y lo pasamos bien o no? Sí, lo pasamos bien. Entonces acá me gusta cerrar con esta frase que no es mía, es de Tonucci, de Frato, que dice: el verbo jugar solo se conjuga con el verbo dejar. Que yo creo que sintetiza esto de generar oportunidades, de crear oportunidades para todos. Cuando eso está, ya tenemos la mitad del camino hecho, ¿verdad? La oportunidad de acceder. Y desde aquí
agradecerles y les comparto ahí mis mensajes por si quedaron dudas también y mi correo. Aplauso para la Yari. Síganla en Instagram. Y ahora dejamos un pequeño espacio para ver si alguien tiene preguntas, comentarios, Eso, dudas. feedback, reclamos, sugerencias. Reclamo. Las 3M también. Levante su manito a pedir micrófono si alguien tiene una pregunta. ¿No? Allá. Sí. Allá también. Vamos a darnos la vuelta. Rellena mientras, Yari, voy corriendo. Allá va el micrófono. Acá y acá también. Hola, primero muchas gracias por toda la presentación. Tenía una consulta con respecto como de qué manera poder hacer los diagnósticos para que se diversifique como el juego. Yo no soy educadora, pero trabajo mucho en facilitación y relatoría y me pregunto como, claro, en que pueda ser efectivamente diverso, pero de qué manera hacer como la observación previa y la consideración, además de que quién queda fuera, como qué técnica, qué, quizás como mi mente un poquito más estructurada, pensando qué tengo que considerar como para poder entrar efectivamente a pensar distinto el juego, la dinámica o crear algo nuevo. Esa es como mi pregunta. Súper. Mira, lo que primero es clave es conocer a tus destinatarios. ¿Ya? Y el conocer no solo como quién es, sino qué le gusta, qué no le gusta, hacer como todo el trabajo previo de levantamiento de información. Porque eso nos va a entregar dos cosas, la motivación, la trayectoria, la historia y la forma de participar. Eso en general. Después, si lo queremos trabajar con un contenido pedagógico, ¿cómo participa en el aula? ¿Cuáles son las actividades que más le gustan? ¿Cuáles son las asignaturas que más le gustan o las que no? Siempre tenemos esas pistas, ¿cierto? Porque hay estudiantes que en un ramo brilla y en otros como que no está, porque no le gusta, no lo pasa bien, etc. Ahí ya tenemos el segundo diagnóstico. Y ese lo desarmamos. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué es distinto de la clase de educación física a la de música? ¿Hay alguna respuesta sensorial que nos está molestando? ¿Hay una respuesta cognitiva? ¿Hay alguna barrera? ¿Hay una forma de hacer? ¿El clima de aula es distinto? Ahí tenemos el segundo. Tercero, ya nos metemos como ¿a qué juegan? Y ahí estamos mirando en el recreo, ¿a qué juegan? O en esos espacios más de ocio, veo que todos están con el celular grabando TikTok. Porque quizás va a ser ese mi canal de entrada primero. Entendiendo que la lúdica es goce, disfrute, a lo mejor vamos a partir por ahí antes que el juego de mesa. Y así vamos. Ya después entramos a las características, en mi caso, por ejemplo, lo que es el diagnóstico ya más médico, ¿verdad? Que yo tenía que ver, ya acá hay una paresia, porque ya la persona estaba descrita antes que su diagnóstico. Que quiero que se entienda eso, ¿verdad? Entonces le decía, ya, la Monse es súper competitiva, ya lo descubrí, y participa así, asá, hablo con el kinesiólogo, hablo con la fono, oye, ¿qué metodología de comunicación estás utilizando? Oye, kinesiólogo, ¿cuáles son las estrategias? No, mira, la terapeuta ocupacional, oye, ¿cómo la...? Y desde ahí yo digo, ya, hoy día me toca trabajar emociones, ¿cierto? Y tengo todo esto. Entonces ahí ya empiezo a desarmar qué conozco yo de emociones, si le gusta el TikTok, vamos a hacer un TikTok de imitar a todos los personajes intensamente, por ejemplo. Después, si quiere, lo proyectamos, vamos a hacer un concurso de cuál se hace más viral, vamos a poner los TikTok, que ellos mismos voten, le den like, contar. Y ahí ya hicimos como una modificación, que no es un juego de mesa específicamente, ¿cierto? Pero después de eso, ¿se acuerdan de los TikTok que hicimos? ¿Y qué tal si hacemos como un juego de mímica donde tengamos que imitar el rol, el video de TikTok y ahí vamos enganchando y hacemos un juego de tablero sobre TikTok, por ejemplo? No me robé la idea, ¿cierto? Pero así es como ese es el paso, que a mí me sirve como esa trayectoria. No sé si respondí, ¿sí? Acá había otra también y allá también. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yaritza, ¿no? Tu nombre. Yaritza, es un poco enredado. Yari, como el Toyota Yaris. ¿Sabes qué? A ver, a modo de introducción, para que se entienda bien la intención de la pregunta, yo soy de profesión agrónomo, dicto algunas clases en la universidad y me cansé de poner 2,5 en mis pruebas. Entonces dije, aquí tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa distinta. Y hace 6 años que estoy haciendo investigación formal en gamificación. Perfecto. Estamos publicando varias cosas, etcétera. Pero fíjate que, y ahí va la consulta, ¿existe alguna tabla o alguna referencia para saber si una asignatura es gamificable o no gamificable? No sé si ahí tú me puedes ayudar en algo. Todo. O sea, si tú me lo preguntas a mí, no sé si está acá el Nico, porque el Nico es 100% gamificación, pero para mí
todas las clases pueden tener un componente lúdico de juego y gamificación. Y yo lo justifico y lo peleo con quien sea. Así se desarmó el pie. Cuando dijeron, Yari, tienes que sacar a este niño individual. No me importa. ¿Cierto? Pero justificado. Yo traía mis papers y le decía, cree, confía y todo. Y después le decía, acá está la investigación. Acá aumentó la motivación. Aquí aumentó la autoestima. Más en la universidad que nos piden eso, ¿verdad? Que es como, ¿qué se está provocando con esta metodología? Y yo pongo en el sílabus, dice, vamos a jugar abejitas de flor en flor. Y que me pregunte la jefa de carrera qué es lo que vamos a hacer. Y ahí yo le digo, mira, vamos a trabajar esto por esto, esto, esto. Si me lo preguntas, la tabla la vamos construyendo nosotros con la propia experiencia que estamos convencidos que vamos a construir. Así que todo, sí a todo. Oye, ¿puedo hacer un spoiler de mi presentación de la tarde? Sí, Yo sí. sí tengo, no una tabla para ver qué asignatura, pero sí qué mecánicas sirven para desarrollar qué habilidades. Y ahí ¿Va? te queda Un mucho mejor, spoiler. ¿viste? Sí. El de anatomía de un juego, creo, algo así. Claro, y que tiene que ver con esa me lógica acuerdo el también nombre, de, pero- de justificar. Ajá. Efectivamente, esto está comprobado que sirve para esto. Vale. Entonces lo vamos a presentar así. Había una manito para allá, la última. Voy corriendo. Rellena, Yari. No sé, ni chiste. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué podemos contar? ¿Fueron a ver los stand? ¿Sí? ¿Fueron a ver los stand? ¿Me recomiendan alguno? ¿Qué juegos vieron? Ahí sí, ya, Ya. mucho Ahora relleno. Como lo mismo para el contexto de la pregunta, bueno, nosotros venimos de un centro educativo donde trabajamos exámenes libres. Ya, perfecto. Entonces, a mí personalmente me pasa mucho que el sistema de exámenes libres es un sistema bastante, es como la PAES, Sí. a grandes rasgos. Y también hacemos PAES. Entonces, como que personalmente a mí me cuesta mucho pensar en una diversificación si ya la prueba no es diversificada. No, sí, eso es. Porque claro, o sea, se supone que hacen adecuaciones, se supone. Entonces no sé si tú tienes alguna recomendación, porque además nosotros trabajamos con mucha necesidad educativa especial, principalmente estudiantes dentro del espectro, Ya. discapacidad intelectual, de todo, de todo. Entonces, por lo menos a nosotros como equipo nos cuesta mucho porque si tú me preguntas a mí, yo intento diversificar y gamificar, pero en realidad mis clases se reducen a pregunta alternativa. Y igual es como triste porque los chiquillos se nota que se aburren. Y dentro de todo igual les tenemos que enseñar una metodología para responder una pregunta. Por eso es como muy PAES. Y como muy estructurado. Entonces no sé si tú tienes, no sé si tienes esa experiencia, porque igual el sistema de exámenes libre es como un sistema súper abandonado. De Sí. todo, de todo. Entonces, Sí, no ¿no? sé si- Y aparte que vienen trabajando con otra metodología para prepararse a una a la que ellos se tienen que adaptar. Claro, Porque porque está, ¿cierto? claro. Los exámenes libres está nomás. Pero, por ejemplo, ahí lo que me resuena, porque hay que conocer igual a los chiquillos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pero tiene que ver con tomar estas metodologías, por ejemplo, la preparación de cómo responder una pregunta alternativa. Ahí sí. Yo creo que también como gamificar esa experiencia para que les haga más sentido. Que, por ejemplo, el desarrollo de la respuesta no sea el centro de la clase, sino la habilidad a través de trabajarlas con otras cosas para después aplicarla en la alternativa. Entonces, por ejemplo, me imagino como algún juego de toma de decisión, hacer la guía de metacognición y después, a ver, pongámoslo en práctica y respondamos estas preguntas. ¿Qué fortaleza o qué hicimos en el juego que nos pudiera servir para contestar esta pregunta? Por ejemplo, si vamos a trabajar también pregunta alternativa, yo creo que ahí queda perfectos retos como por ejemplo la búsqueda del tesoro. Y ya, ok, vamos a responder una pregunta alternativa, pero el proceso va a ser trabajar en equipo, tomar decisiones, evaluar qué camino seguir y después respondo la pregunta y ustedes evalúan el contenido. Pero el proceso ya se hizo trabajando con el cuerpo. Ahí también es importante, por ejemplo, si vamos a trabajar esa actividad, yo anticiparía qué es lo que se espera en cada etapa, por ejemplo, de la búsqueda del tesoro. Si me dices que estamos trabajando con autismo, también vamos a esperar flexibilidad, pero hay que anticipar qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los niveles y qué se espera lograr. Quizás, ya ahí habría que entrar más, pero como que no sea el fin el responder la alternativa, sino qué quieren buscar ustedes, qué habilidades tienen que trabajar, por ejemplo, en la toma de decisiones. Para responder, esas desarmarlas a través del juego.
evaluar, leer bien el enunciado, la estructura de la pregunta. Eso lo hacemos a través del juego. Y después solo lo aplicamos. Ahí disminuye un poquito que pregunta alternativa, pero lo estamos trabajando igual. Y ahí hay que conocer más. Gracias. Por nada. Bien. No sé si Yair quiere decir algo para cerrar. No, gracias por... Un aplauso para Yari, porfa. Gracias, y gracias por la participación y la presencia. Eso. Ya, y algunos avisos. Necesitaba venir a ver aquí el programa. Bueno, ahora tenemos la hora de almuerzo y a las 3 de la tarde hay 2 ponencias. Una de ellas en la que está copada de gente, entonces tienen prioridad para entrar a esa. ¿Quiénes tienen la pulsera? ¿De qué color será la pulsera de creatividad? Amarilla. Vale. Y la otra ponencia que en este salón, que tiene que ver con juegos para el desarrollo emocional, ¿cierto? Entonces, quienes tienen la pulsera tienen prioridad y le pedimos que se sienten lo más adelante posible para dejar los puestos de atrás a quienes no están inscritos. Cuando uno entra, en vez de pasar hacia el fondo, debajito de la escalera está la sala que se llama Mediateca, ¿sí? Así que eso. Vamos a almorzar y volvemos a las 3 quienes están inscritos. Y que pasen a los stands, por favor, que ahí compren, gasten dinero.